Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Hernández, soy estudiante de Ingeniería Química del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño y en esta oportunidad realizaremos un video para la asignatura de Inglés 2 relacionado con los condicionales 0, primer condicional, segundo condicional y tercer condicional, donde explicaremos lo que son sus reglas de uso y además presentaremos una serie de ejercicios con el objetivo de dar una mejor comprensión del tema, comenzando con el condicional 0. El condicional 0 es utilizado para expresar situaciones o hechos que siempre tienen lugar, es decir, para expresar verdades universales. Este tipo de condicional lo podemos formar con el presente simple, tanto en la if clause como en la main clause. La if clause, que va a indicar la hipótesis, se forma con el if, el present simple, y seguidamente de una main clause formada por el presente simple o también puede ser formada por el imperativo. Esta va a indicar el resultado. Como podemos observar en este ejemplo, if I work too much, I get tired. Si trabajo demasiado, me canso. Como podemos observar, ambas frases están señalando una situación que siempre tiene lugar, es decir, una verdad universal. Si la if clause antepone a la main clause, deben ser separadas ambas frases por una coma. En caso contrario, no es necesario. Como podemos ver en este último ejemplo, I get tired if I work too much. No es necesaria la presencia de esa coma que separa a la if clause de la main clause. Para hacer un condicional negativo, podemos utilizar dos estructuras distintas. La primera es la siguiente. En este ejemplo lo observamos. If it doesn't rain, the road doesn't get wet. Si no llueve, la carretera no se moja. Sin embargo, podemos hacer uso del unless seguido del verbo en afirmativo, manteniendo el mismo significado, tal y como lo observamos en este ejemplo. Unless it rains, the road doesn't get wet. Esta estructura también se puede utilizar en pasado para indicar situaciones que siempre tenían lugar en el pasado, como lo observamos en este ejemplo. If I went to the park, I bought an ice cream. Si yo iba al parque, me compraba un helado. Indicamos algo que siempre sucedía en el pasado, por lo que utilizamos el pasado simple en ambas frases, tanto en el if clause como en el main clause. El primer condicional se utiliza para expresar una conexión fuerte entre la condición y el resultado. Este tipo de condicional se forma con el presente simple en la if clause y con el futuro simple en la main clause. En la if clause podemos observar que se forma con el if, el present simple, seguido de la main clause formado con el futuro simple. También se utiliza para indicar instrucciones, utilizando el imperativo o los verbos modales, tales como can, must, may, etc. La if clause siempre va a indicar la hipótesis y la main clause siempre va a indicar el resultado. Este tipo de oraciones indican lo que va a ocurrir si la condición tiene lugar en el presente o futuro, tal y como lo observamos en este ejemplo. If it rains today, I will stay at home. Si llueve hoy, me quedaré en casa. En este caso estamos indicando algo probable, ya que indicamos qué haríamos en el caso de que la condición fuese real. Cuando la if clause está adelante, separamos la frase con una coma. En caso contrario, esto no es necesario, tal y como lo observamos en este ejemplo. I will stay at home if it rains today. Para hacer una condicional negativa podemos utilizar dos estructuras. La primera será la siguiente. If I don't win the lottery, I won't buy a house. Si no gano la lotería, no me compraré una casa. Sin embargo, también podemos utilizar unless seguido del verbo en afirmativo, manteniendo el mismo significado. Como en el caso de este ejemplo que observamos, unless I win the lottery, I won't buy a house. El segundo condicional se utiliza para expresar una condición improbable o imposible. Este condicional se forma con el pasado simple en la if clause y con el would en la main clause. La if clause se forma con el if y el past simple, seguidamente de la main clause que se va a formar con el would, o también pueden ser utilizados verbos modales como could y might. En la if clause siempre se va a indicar la hipótesis y en la main clause siempre se va a indicar el resultado. Este tipo de oraciones indica lo que ocurriría si la condición que tiene lugar es poco probable o imposible. Como podemos observar en este ejemplo. If I won the lottery, I will travel around the world. Si ganara la lotería, viajaría por todo el mundo. En este caso indicamos algo improbable, ya que es una situación que rara vez ocurre. Cuando la if clause aparece delante, separamos con una coma
ambas frases. De lo contrario, no es necesario, como observamos en este último ejemplo. I will travel around the world if I won the lottery. Para hacer un condicional negativo podemos utilizar dos estructuras. La primera es la siguiente, la que observamos en este primer ejemplo. If I didn't win the lottery, I wouldn't buy a house. Si no ganase la lotería, no me compraría una casa. Sin embargo, también podemos utilizar unless seguido del verbo en afirmativo manteniendo siempre el mismo significado, tal y como se observa en este segundo ejemplo. Unless I won the lottery, I wouldn't buy a house. Se mantiene el verbo en afirmativo seguidamente de la frase sin alterar su significado. El segundo condicional también suele aparecer en preguntas, ya que con ello podemos preguntar supuestos imaginarios. La forma estructural sería la siguiente. What would you do if you won the lottery? ¿Qué harías si ganases la lotería? I would buy a house. Me compraría una casa. Por otro lado, debemos recordar que cuando usamos el verbo to be, podemos utilizar la forma were en lugar de was. Como podemos observar en estos ejemplos, if I were you, I would buy a new car. Si yo fuese tú, compraría un coche nuevo. If he were rich, he would buy a new car. Si él fuese rico, compraría un coche nuevo. A veces lo encontramos con was, pero es una forma menos formal, sobre todo en lo que es el inglés americano. El tercer condicional se utiliza para expresar una condición imposible, es decir, algo que ya no se puede cambiar. Este tipo de condicional se forma con el pasado perfecto en la if clause y con el would have en la main clause. La if clause se forma con el if más el past perfect, siempre indicando la hipótesis, y luego tenemos la main clause formada por el would have más el verbo, indicando el resultado. También se puede utilizar los verbos modales could have y might have más el verbo, igualmente para indicar el resultado. Este tipo de oraciones nos van a indicar lo que hubiese ocurrido si la condición hubiese tenido lugar, aunque es imposible que suceda. Como podemos observar en este ejemplo, if she had come on Saturday, I would have seen her. Si ella hubiese venido el sábado, la habría visto. En este caso, indicamos algo imposible, ya que es una situación que no ha tenido lugar. Cuando la if clause está delante, separamos las frases con una coma. De lo contrario, no es necesario. En este ejemplo, podemos observarlo. I would have seen her if she had come on Saturday. No es necesario utilizar la coma en este caso. Para hacer un tercer condicional negativo, simplemente negamos las dos frases. Recordemos que pueden estar ambas frases negadas o solo una de ellas. Como podemos observar en este primer ejemplo, if I hadn't won the lottery, I wouldn't have bought a house. Si no hubiese ganado la lotería, no me habría comprado una casa. Recordemos que también podemos utilizar unless seguido del verbo en afirmativo, manteniendo siempre el mismo significado. Como observamos acá, unless I had won the lottery, I wouldn't have bought a house. Por otro lado, el tercer condicional aparece en preguntas para preguntar supuestos imaginarios. La estructura sería la siguiente. What would you have done if you had won the lottery? ¿Qué habrías hecho si hubieses ganado la lotería? La estructura para la respuesta sería I would have bought a house. Me habría comprado una casa. Por último, recordemos que la diferencia entre los distintos tipos de condicionales tiene que ver con las probabilidades de que la condición tenga o no lugar. Como observamos en la estructura del primer condicional, esta era del tipo If I win the lottery, I will buy a new house. Como observamos, una if clause formada por el presente simple, mientras que una main clause formada por el futuro simple. En el caso del segundo condicional teníamos una estructura de la oración del tipo If I won the lottery, I will buy a new house. Es decir, una if clause formada por el pasado simple, mientras que una main clause iba a estar formada por el would más el verbo. Seguidamente, en contraposición, teníamos la estructura del tercer condicional. Estas oraciones iban a ser del tipo If I had won the lottery, I would have bought a new house. Es decir, el pasado perfecto en la if clause y el would have más el verbo en la main clause. Como vemos en estas frases, el significado tiene que ver con la visión del hablante que ve la posibilidad de los hechos, es decir, si iban a tener o no lugar, o si iban a ser verdades o no. Finalmente, no podemos olvidar que utilizamos los condicionales para indicar una hipótesis o condición, así mismo como un resultado, y por tanto consiste en dos frases.
la principal, que era la main clause, y la hipótesis o condición, que iba a ser la if clause.